Universidad de Santander, médico y cirujano y magíster en estadística de la Universidad de los Andes de Venezuela. El trabajo actual, la presentación que deseo realizar, es de parte de ese presente artículo, Supervivencia, con el mismo nombre que la presentación, que fue desarrollado con el profesor Rafael Borges y la doctora Andrea González. Ese trabajo surgió como consecuencia de un trabajo anterior que se había desarrollado hace aproximadamente 12 años, que no involucraba la interacción de diabetes con el índice de masa corporal. Entonces, el contexto en que se trabajó este trabajo, esta investigación se basó en el análisis de supervivencia. El análisis de supervivencia se refiere en general al análisis que se utiliza, que se aplica a los tiempos de seguimiento de una población de personas o de individuos o sujetos que no tienen un evento y que posteriormente desarrollan el desenlace. Esto en el marco, por supuesto, de lo que usualmente se trabaja en epidemiología clínica. Sin embargo, pues ese tipo de análisis se utiliza en muchas áreas de investigación, por ejemplo, en economía, en control de calidad, en muchos otros ámbitos. Por lo tanto, pues lo que yo comenté el día de hoy, pues se aplica pues, en general a situaciones mucho más diversas. Debido a mi campo de trabajo, pues se aplicó sobre un grupo de pacientes que con una condición en la que se evaluó pues, el tiempo hasta la presentación de un desenlace. Entonces, usualmente digamos que el panorama inicial en el análisis de supervivencia, voy a hacer una pequeña introducción para poder, digamos, tener todos el mismo concepto, de una población que no tiene inicialmente el evento que quiero evaluar y pues va a hacer un tiempo de seguimiento hasta que cada una de las personas de esa población pues presente el evento. ¿Sí? Es digamos que es la parte inicial dentro de análisis de supervivencia. Lo que sucede es que queremos evaluar qué factores modifican este tiempo de seguimiento. El paradigma básico es comparar una población que no tiene el evento y dividirlo en dos grupos. Un grupo que está expuesto a un factor de riesgo y los no expuestos a ese factor de riesgo. A pesar de que se llama factor de riesgo, es posible evaluar también intervenciones o factores que protegen. Entonces, estaremos hablando, por ejemplo, los expuestos a un factor protector, como pueden ser un tratamiento, puede ser una intervención preventiva, y los no expuestos a ese factor. Y pues finalmente, lo que queremos evaluar en ambos grupos es la aparición de eventos, la frecuencia de eventos, que en epidemiología se conoce como incidencia. Podemos perfectamente tomar los dos grupos, el grupo de expuestos y el grupo de no expuestos, y comparar la incidencia acumulada al final del tiempo de seguimiento. Así podemos saber, por ejemplo, si la incidencia acumulada al final del tiempo de seguimiento fue mayor en un grupo comparado con el grupo contrario. Sin embargo, pues esto deja situaciones en las que la velocidad, la tasa de incidencia de aparición de los eventos es diferente entre los dos grupos. Acá es donde comenzamos a tener en cuenta no solamente el grupo que tenga mayor incidencia al final del periodo de seguimiento, sino el grupo que haya tenido menor tiempo de seguimiento, es decir, menor supervivencia hasta alcanzar este conjunto de eventos. Entonces, en vez de simplemente analizar los resultados al final de un tiempo de seguimiento, pues se comparan directamente las supervivencias a través de las llamadas curvas de supervivencia que veremos más adelante. Cuando queremos evaluar dos factores, en este caso, por ejemplo, la exposición y la no exposición, por ejemplo, pues digamos que la comparación se antoja simple. Cuando queremos involucrar, por ejemplo, como en el caso actual, en que tenemos una población de personas con una condición clínica específica, en este caso, la falla renal crónica, pues queremos no solamente evaluar un factor, sino queremos evaluar un conjunto de covariables. Y pues evaluar al final de un tiempo de seguimiento, pues la presentación de nuestro evento de interés, que para esta investigación fue la muerte relacionadas con la diálisis. Entonces,
Cuando yo trabajo, cuando se requiere evaluar varias covariables, pues cada una de ellas pues va a tener una contribución al riesgo, es decir, a la velocidad de aparición de estos eventos. Y lo que se va a hacer, en vez de comparar un grupo con otro grupo, es comparar las combinaciones de, de todos los factores que se analizan durante el tiempo de seguimiento. La diferencia en cuanto a lo que hace peculiar el análisis de supervivencia, a diferencia de otro tipo de análisis, es justamente la presencia de censura, el hecho de que puedan haber datos censurados. La censura se puede resumir contemplando que el tiempo que nosotros observamos de supervivencia de una persona, supervivencia definiéndose como el tiempo desde que empezamos a hacer el seguimiento hasta el tiempo en el que ocurrió el evento a ese individuo, ese tiempo observado podría no ser equivalente al tiempo real de supervivencia. A eso se le conoce como censura. El tipo de censura más común es el tipo de censura a la derecha. Entonces, cuando tenemos una censura a la derecha, ocurre que el tiempo de supervivencia que realmente ocurre es mayor que el que logramos observar. Ese es el tiempo que usualmente afecta a la mayoría de investigaciones relacionadas con, por ejemplo, ensayos de medicamentos, ensayos de factores de riesgo, ¿sí? En medicina. Porque usualmente pues, se hace seguimiento a un individuo, por ejemplo, en este caso el individuo A, y pues cuando llega el final de seguimiento, ya sea por costos o porque se defina de antemano la finalización del estudio, pues no se puede determinar en qué momento falleció o en qué momento se presentó el evento. Entonces, sabemos que la persona, en este caso, por ejemplo, completó 3 periodos de seguimiento y permaneció vivo, pero no sabemos cuánto tiempo más hubiera sobrevivido. Por lo tanto, el tiempo de supervivencia no coincide con el tiempo que observamos. También podemos tener censura hacia la izquierda. Y cuando tenemos censura a la izquierda, pues el tiempo ocurre la situación inversa. El tiempo de supervivencia del individuo realmente es menor que el tiempo observado. Por ejemplo, si tuviéramos el desafortunado incidente en el que una persona ya hubiera presentado el evento antes de empezar su seguimiento, a pesar de que las condiciones intentan asegurar que la persona no tenga el evento en cuestión antes de presentarlo, si llegara a ocurrir esto, pues el tiempo de supervivencia pues, va a ser menor que el tiempo que realmente se observó, puesto que como inició el seguimiento ya con el evento, pues en el momento en que hagamos la primera medición, va a aparecer que ya tuvo el evento cuando realmente pues lo tenía desde el inicio. Eso también puede suceder en los momentos en que hacemos seguimientos en diferentes periodos de tiempo y pues el evento se produce antes de que hagamos la medición. Entonces el tiempo real de supervivencia, a pesar de que era mucho más corto, pues como no se hizo, las mediciones no fueron continuas, sino se hicieron en intervalos discretos, pues ese tiempo se censura y pues ahí tenemos un ejemplo en que el tiempo que observamos realmente está sobreestimando el tiempo real de supervivencia. También existe la posibilidad de que tengamos una censura por intervalo, en el que un individuo, por ejemplo, pues nuevamente en la situación en la que tenemos tiempos de seguimiento de forma discreta, pues puede presentar el evento en un momento del tiempo y hasta que no se realice la medición siguiente, pues no se determina que se ha presentado el evento. ¿Sí? Siempre y cuando un conjunto de datos pueda tener un tipo de censura, se conocerá como datos censurados por la derecha, porque algunos individuos pues, van a tener ese tipo de censura. Si el conjunto de datos permite la censura a la izquierda, pues va a tener esa característica, pero si un conjunto de datos posee ambos tipos de individuos, o sea, individuos censurados tanto por la izquierda como por la derecha, pues se conocerá que el modelo que tendrá que ajustarse debe involucrar la doble censura. Un término que se confunde mucho con la censura, que también afecta a los estudios de supervivencia. Acá está el ejemplo de la ocurrencia de los eventos. Es el truncamiento. Entonces, el truncamiento, a diferencia de la censura, en el truncamiento, el tiempo de supervivencia condiciona si el mismo tiempo es registrado o no. Es decir, a diferencia de la censura, en el cual tenemos una sobreestimación o una superestimación del tiempo de supervivencia,
En el truncamiento, lo que tenemos es que el tiempo de supervivencia es desconocido si sobrepasa o si sobrepasa o si está por debajo de cierto umbral. Entonces, aquí, por ejemplo, en este ejemplo, pues solamente las personas, en este caso, o los sujetos, que cumplan un seguimiento que tengan supervivencia entre el primer periodo y el cuarto periodo, por ejemplo, en este caso, van a registrar sus tiempos de supervivencia. Las personas que tengan tiempos de seguimiento mayores a 4 periodos, en este ejemplo, no van a tener registrados su, su información, o sea, no vamos a tener información de estas personas. Por lo tanto, esta persona ni siquiera sabríamos que existe. O sea, se contaría entonces en ese caso como un ejemplo de sesgo de selección. Y asimismo también puede ocurrir que la persona no tengamos información de él antes de que hagamos antes del periodo en que se incluyen los casos, por ejemplo. Eso puede suceder, por ejemplo, en las personas que fallecen antes de ingresar al estudio. Si una persona, si yo quiero evaluar una persona que ya ha fallecido antes de incorporarse en un estudio, pues esas personas, o incluso esa población de personas, pues no hacen parte de la población de estudio real. Por lo tanto, pues, tenemos un ejemplo del sesgo de supervivencia, en el que solamente los supervivientes pues, son analizados. Un ejemplo común del truncamiento a la derecha, que es mucho menos infrecuente, es, por ejemplo, los casos con VIH. Los pacientes con VIH muchas veces son sintomáticos, muchas veces no se puede detectar si los tienen o no los tienen, salvo que se hagan pruebas de tamizaje. Y pues las personas que tardan mucho tiempo en desarrollar SIDA, posiblemente pues no hagan parte de ningún estudio, a pesar de que pues perfectamente deberían hacer parte de las investigaciones por tener la condición médica en estudio. Entonces, eso ocurre cuando el tiempo de seguimiento pues sobrepasa o está demasiado corto con respecto a lo que podemos detectar. Pero la diferencia con el truncamiento con respecto a la censura es que en el truncamiento esas personas no tienen ningún tiempo de observación medido. En cambio, en la censura tenemos un tiempo observado que es diferente al tiempo real de supervivencia. Tenemos el área en el que los sujetos son incluidos. Entonces, para analizar los campos de supervivencia se define la función de supervivencia, que es la probabilidad de que una persona sobreviva al menos hasta un tiempo T. Entonces podemos tener, por ejemplo, eh, en vez de hablar de una función de muerte, una función que trate de representar los casos que están presentando de muerte, es una función que trabaja de forma con el complemento, trabaja restando, de alguna forma, teniendo los que están incluidos, los que están vivos todavía, los que no han presentado el evento eh, de interés, pues lo va representando en el tiempo y pues va reduciéndose hasta completar el tiempo de seguimiento definido o hasta que lleguemos al fin del estudio. Entonces, pues tenemos que la función de supervivencia es la probabilidad de que el tiempo de supervivencia de aquel individuo pues exceda el tiempo en cuestión. También se define la función de razón de riesgos, el hazard rate. Esta función de razón de riesgos o tasa instantánea de fallas se define como el cociente entre la función de densidad y la función de supervivencia. Y pues se interpreta como la probabilidad de que un individuo le ocurra el evento de interés en el siguiente periodo de tiempo, teniendo en cuenta que ya ha sobrevivido hasta dicho tiempo. Y pues finalmente esta razón de riesgos es la que se pretende modelar a través del modelo de regresión de Cox. Y en general, pues es la que se modela también por los métodos de los modelos paramétricos de supervivencia. Y pues no veremos en el día de hoy porque estos modelos se utilizan sobre todo en el caso de aplicaciones diferentes a la salud. En salud usualmente se trabaja con métodos no paramétricos y pues se involucran dentro de una función de Cox, una regresión de Cox, que es la siguiente. Entonces tenemos un modelo de Cox que fue introducido en el 72 y es el más utilizado para evaluar los factores de riesgo en un estudio epidemiológico llamado como estudio de cohorte. Entonces, usualmente, pues tenemos, por ejemplo, esta función que tenemos tiempo, tenemos el vector de covariables, ¿sí? Y pues en este caso tenemos una parte
se considera como semiparamétrico porque involucra una parte paramétrica y una parte no paramétrica. La parte paramétrica, llamada puntaje de riesgo, donde beta es el vector de los parámetros de la regresión, porque el vector que simboliza pues, los diferentes coeficientes, por lo tanto, el efecto de cada covariable sobre el tiempo de supervivencia de la población. Y tenemos, en este caso, la función de riesgo base, que es una función arbitraria, puede ser una función basada por que podemos hallar mediante los métodos tradicionales, como el estimador de Kaplan-Meier, ¿sí? Y pues esta función de riesgo base es la que vamos a modificar a través de los parámetros de regresión, asignados por el puntaje de riesgo. Esta regresión, este modelo de regresión de Cox tiene la facilidad, la ventaja por eso se conoce también modelo de riesgos proporcionales, porque el cociente del riesgo para dos sujetos con el mismo vector de covariables es constante en el tiempo. Esto significa que el riesgo, si una persona tiene una condición de riesgo específica, este riesgo digamos, si comparamos, por ejemplo, una persona que fuma con una persona que no fuma, y tenemos un determinado aumento de riesgo, ese aumento de riesgo es constante en el tiempo. O sea, no tenemos eh, la condición en la que esa relación de riesgo cambie a través del tiempo. Es constante. Por eso se conoce como riesgos proporcionales. Y pues para lograr la estimación de esto, pues se utiliza usualmente una función de verosimilitud parcial que fue introducida por el mismo Cox en su artículo inicial. ¿Sí? Y pues la maximización de esta función de verosimilitud da la estimación para los coeficientes del vector de parámetros. Importante ver cómo se interpreta el modelo de Cox y cómo se trasladan esas interpretaciones, por supuesto, al plano clínico, que finalmente es donde se pretenden trasladar pues, los resultados de las investigaciones que se realizan, que es algo que permita trasladar digamos que de la parte científica directamente a su uso cotidiano, porque finalmente pues el objetivo del análisis de supervivencia es evaluar riesgos en personas reales, en personas en las que las decisiones en cuanto a si una intervención es útil o no es útil, pues en muchas medidas se basan justamente en estos coeficientes. Entonces, para variables dicotómicas se utilizan los exponenciales, son los exponenciales de los coeficientes estimados. Y estos exponenciales son los estimadores de la razón de riesgos y se interpretan como la cantidad de riesgo que se tiene con la presencia de la covariable en relación con la ausencia. Es decir, cuánto aumenta el riesgo, específicamente entendido como el aumento en la velocidad de aparición de eventos, teniendo la covariable en contraste con no tener la covariable. Y pues por supuesto que estos coeficientes pues tienen tanto una prueba de significancia o un intervalo de confianza que se puede aplicar para determinar bueno, valga la redundancia, si el coeficiente es significativo, pues teniendo en cuenta que si tenemos un coeficiente que sobrepasa la unidad, pues tendríamos un coeficiente no significativo. Para variables continuas, en cambio, pues ese exponencial representa el aumento en la razón de riesgos cuando la unidad aumenta, cuando la covariable aumenta en una unidad. Entonces, pues, dependiendo pues, de lo que estemos hablando, de la covariable que estemos evaluando, pues vamos a tener en cuenta el aumento en una cantidad de unidades C, y pues en base a esto, pues se utiliza también su intervalo de confianza para representar la significancia de ese coeficiente en el modelo estimado. ¿Cuál es el problema en estudio? Porque ya hemos introducido, digamos, los elementos más importantes del análisis de supervivencia, pero ¿qué es lo que queremos resolver? El problema del que voy a presentar hoy tiene que ver directamente con la mortalidad de las personas que están bajo diálisis peritoneal. Estas personas, bueno, hay varios factores que pueden pueden ser parte de su supervivencia. Es conocido que el índice de masa corporal, las personas que tienen mayor índice de obesidad, por ejemplo, pues eso
aumenta el riesgo de un número importante de enfermedades y por lo tanto también de la mortalidad de estas mismas. Por lo tanto, las personas que tienen mayor índice de masa corporal pues tienden a fallecer más rápido que las personas que tienen menor índice de masa corporal. Y también se sabe que las personas que tengan mayor índice de masa corporal suelen relacionarse con la frecuencia de diabetes. Y la diabetes misma también por sí misma es un factor de riesgo para falla renal crónica, que justamente es una indicación para diálisis peritoneal. Usualmente los trabajos que analizan estas asociaciones cuentan con datos mucho más escasos y pues usualmente abordan el tema a través de simples asociaciones, ¿sí? Ya sea a través de tablas de contingencia, mediante estadísticos y cuadrados, sí, así por el estilo. Entonces, aparte de analizar estas covariables, se analizó la interacción que se tiene entre la diabetes y el índice de masa corporal, analizando sus modelos de COX. Uno para pacientes diabéticos y otro para pacientes no diabéticos, para de esa manera poder tener los riesgos de morir por estas causas, teniendo en cuenta estas variables. Entonces, en general, el contexto global es que tenemos unas personas con una enfermedad, con una condición médica llamada falla renal crónica, en la que los riñones básicamente no funcionan de una forma adecuada, y pues dentro de esta población de personas, pues algunas acceden a trasplante renal, otras en cambio pues tienen que someterse a terapias que reemplazan la función del riñón, terapias de reemplazo renal, dentro de las cuales se encuentra la hemodiálisis, como la diálisis peritoneal, que tiene la ventaja de que permite pues que el paciente mismo se la puede aplicar en la casa sin tener que trasladarse a un sitio y sin las complicaciones que pues se derivan de la hemodiálisis. Entonces, este subconjunto de personas que están con falla renal crónica y sometidas a diálisis peritoneal fueron los pacientes que se investigaron en este trabajo. Y pues la variable muy importante de respuesta, por supuesto, es el tiempo de supervivencia. A pesar de que este trabajo solamente mencionaré la edad, la diabetes tipo 2 y el índice de masa corporal, realmente fueron más de 100 variables las analizadas mediante pasos de inclusión inclusión hacia atrás, se descartaron los variables que no tienen significancia. Adicionalmente, ese conjunto de datos, pues no todos los pacientes cuentan con información completa y adecuada de todas las variables. Por lo tanto, pues estas fueron las variables en las que hay suficiente cantidad, volumen de información para poder analizar. Entonces, ahora vamos a ver el ejemplo de aplicación sobre este conjunto de datos, es decir, sobre el análisis de supervivencia en pacientes con diálisis peritoneal. Entonces, usualmente este análisis pues, ha cambiado mucho. Para este trabajo nos basamos en la metodología basada en residuos que propusieron Terno y Gambash para verificar los supuestos de los modelos de regresión. Entonces, lo que quiero presentar es el análisis de supervivencia clásico, revisar los conceptos generales y verificar los supuestos mediante estas nuevas técnicas disponibles. Entonces, este conjunto de datos se basó en 246 pacientes con diálisis peritoneal que acudían al servicio del Hospital Clínico Universitario de Caracas entre 1980 y 1997. Se hizo un seguimiento a los pacientes desde el comienzo de sus sesiones hasta alcanzar la muerte como evento de interés o hasta la finalización del estudio. Por lo tanto, eso significa que habían personas que al final del seguimiento pues no habían presentado todavía el evento de interés, teniendo un caso de censura a la derecha. Que tener en cuenta, como mencioné anteriormente, que este conjunto de datos también se puede ver afectado por truncamiento a la izquierda, que es muy común en los estudios de seguimiento, porque las pacientes que fallecieron antes de ser reclutados, pues no pudieron hacer parte o contribuir con su tipo de seguimiento al estudio. El tiempo mayor de seguimiento fue de 110 meses. Entonces, se inició estimando la función de supervivencia mediante el estimador de Kaplan-Meier, el método exacto, que es repasando también un poco, el método estimador de Kaplan-Meier es la técnica no paramétrica que permite estimar los tiempos de supervivencia al momento en que ocurre cada evento. Es decir, al momento en que ocurre un evento, calcula la proporción de casos para cada momento del tiempo, teniendo en cuenta las pérdidas. ¿Sí? O sea, las pérdidas me refiero a los casos censurados. Por si hay personas que también dejan de completar su tipo de seguimiento porque no siguen
no siguen porque se pierden, no pueden ser accesibles para ser seguidas, o porque no desean participar en el estudio más, ¿sí? O por diversas razones. Entonces, si no tenemos acceso a esas personas, pues también tenemos datos censurados. Posteriormente, se ajustaron varios modelos de Cox para obtener las variables significativas, reduciendo el conjunto de 100 variables originales hasta las 3 que resultaron significativas. Se aplicó un análisis de residuos a los modelos definitivos para verificar los supuestos del modelo de regresión. El modelo de regresión de Cox es a pesar de que es un modelo muy aplicado en medicina, en muchas investigaciones, ya se ha logrado determinar que un gran volumen de estos trabajos, sobre todo los que se hacían en la década de los 90, no cumplían necesariamente con los supuestos básicos del modelo de regresión de Cox, y en muchos casos se aplicaban como si se tratase de un modelo de regresión múltiple lineal. Para ese trabajo se usó el lenguaje de programación en R, usando la librería Survival. Entonces, este es el esquema general del conjunto de datos. Los conjuntos de datos que tienen un tiempo de seguimiento, y en cada tiempo de seguimiento pues tenemos un número de personas a riesgo, y en cada momento pues tenemos los eventos que se van presentando, la supervivencia, y por supuesto pues el error estándar y las bandas de confianza. Y pues tenemos, pues podemos trazar curvas de supervivencia, por supuesto, también por subgrupos. Entonces podemos comparar, por ejemplo, las personas que tenían, por ejemplo, peso bajo o normal, comparado con las personas que tienen obesidad, tanto los preobesos como los obesos en sí. Y pues podemos comparar sus curvas de supervivencia. Y en este caso, por ejemplo, vemos las curvas de supervivencia en ambos casos. Vemos que las personas sanas tienen una curva de supervivencia, digamos, con menos velocidad de eventos, en contraste con los diabéticos, que tienden a fallecer más rápido, tanto en las personas con bajo peso o con peso normal o con las personas con obesidad. Sin embargo, para poder contrastar de ver la impresión que nos dan las curvas de supervivencia, se utilizan tests, como por ejemplo el test de rango de logaritmos, para distinguir y certificar, digamos, de forma estadística, porque estos datos pues, finalmente son datos muestrales, que la diferencia entre las curvas es significativa, es decir, que el solapamiento no existe. Igualmente se hizo un análisis teniendo en cuenta las diferentes condiciones de peso. En este caso, por dificultades, debido al poco tamaño de muestra, pues este análisis se veía mucho más limitado. Acá vemos nuevamente las curvas de supervivencia teniendo en cuenta, separando los grupos, tanto teniendo en cuenta todos los pacientes, como solamente los pacientes sanos o los pacientes diabéticos. Y vemos pues comportamientos diferenciales que permiten sugerir lo que ocurrirá posteriormente en el modelo de Cox. Por ejemplo, en las personas sanas, vemos que las personas que tienen bajo peso tienden a morirse más temprano, mientras que las personas con obesidad o con preobesidad, o incluso con peso normal, tienden a sobrevivir más tiempo. En cambio, en los diabéticos, vemos que las personas que tienen bajo peso sobreviven más, y pues básicamente las curvas no tienen una diferenciación muy clara entre ellas. Es decir, algo sucede con los diabéticos que los diferencia de lo que ocurre en los sanos. Entonces, acá surge la necesidad no solamente de analizar la diabetes como un factor o el peso como un factor, sino la interacción entre los dos factores para tratar de relacionar estos hallazgos. Hacemos un análisis de los resultados de los test, en el que vemos, por ejemplo, que la diferencia entre las curvas solo fue significativa en el caso entre personas que tienen sobrepeso, en la diferencia entre sanos y diabéticos. Entonces, partiendo de estas estimaciones de la función base de riesgo, se plantean los diferentes modelos de Cox, que los modelos, digamos que finales después de la depuración de las variables anteriores. Entonces tenemos como primer modelo, que justamente es el resultado del primer análisis que se realizó en el 2005, involucrando las variables edad, la presencia o no de diabetes y el índice de Quetelet o índice de masa corporal. A este modelo se le añadió, en el segundo modelo, pues se le añadió la interacción entre diabetes
y el índice de masa corporal. Y finalmente, por un tercer modelo, debido a que en este modelo el coeficiente para la diabetes no resultaba significativo, pues se retiró ese término para un tercer modelo y se estableció un modelo que involucraba solamente la edad, el índice de Quetelet y la interacción entre diabetes e índice de masa corporal. Para validar estos modelos, pues se utilizan varios tests. Pues el más confiable, más utilizado es el test de razón de verosimilitud, que fue usado en este caso, y pues certificó la significancia del modelo para predecir los tiempos de seguimiento. Perdón, un segundo. La comparación de estos tres modelos finalmente se hizo a través de los criterios de información de Akaike. Al comparar los tres criterios de información Akaike entre los tres modelos, pudimos establecer que el tercer modelo era significativamente superior al primer modelo y no hay diferencias entre el segundo y el tercer modelo. Entonces se prefirió el tercer modelo por ser más parsimonioso y fue el modelo analizado durante las fases subsecuentes. Este es el resultado del ajuste del modelo definitivo, en el cual tenemos un coeficiente para la edad, su exponencial, el coeficiente para el índice de masa corporal y la interacción, y vemos que los tres índices fueron significativos, con un valor de alfa de 0,05. Se verificaron los supuestos, por supuesto, de riesgos proporcionales, tanto usando pruebas estadísticas, en este caso vemos que ninguna de los tres variables son significativas, por lo tanto pues no tienen diferencias en el tiempo. Y pues para analizar también el cumplimiento de estos supuestos, pues se emplean los residuales. Los residuales pues se utilizan principalmente para descubrir que la forma funcional representada en la ecuación es correcta, que los individuos sí estén representados y estén pronosticados en el modelo. Hay sujetos que tienen un comportamiento atípico, los outliers, que pues no se pronostican adecuadamente, y pues eso se descubren también mediante análisis de residuos, y pues los puntos de influencia, individuos que influyen demasiado sobre el modelo y pues pueden distorsionar las estimaciones del modelo. Así como, por supuesto, verificar el muy importante supuesto de riesgo proporcional. Entonces, para esto se utilizan los diferentes tipos de residuos. Los residuos de martingala, los residuos de desvíos, los de puntaje y los más importantes, usualmente los residuos de Schoenfeld, que son los que permiten determinar justamente que se cumpla el supuesto de riesgos proporcionales. Entonces, para concluir con respecto a lo que se encontró, pues se determinó el coeficiente para la edad significa que al aumentar un año la edad de las personas con diálisis peritoneal, el riesgo de muerte por causas asociadas a la misma aumenta un 3,14%. Es decir, entre más viejas las personas, pues tienden a fallecer más como es esperado, o sea, al igual que la población general. A pesar de que este riesgo es más alto que el que está presente usualmente en la población general. También vemos que la interpretación del coeficiente para el índice de masa corporal nos muestra que al aumentar en una unidad ese índice, el riesgo disminuye un 9,83%. Esto es importante en contraste con la población general, es decir, las personas que están en diálisis peritoneal, entre menor peso tengan, pues tienden más a fallecer. Y finalmente, pues la interacción entre diabetes y índice de masa corporal nos indica que el riesgo de morir por causas asociadas a diálisis aumenta un 2,82% cuando se comparan los individuos diabéticos con los sanos de una unidad de índice de masa menor. Es decir, si comparo los diabéticos con los sanos y que estos tienen un peso, una unidad menor, el riesgo aumenta un 2,82%. Es decir, la presencia de diabetes modifica esta disminución de riesgo asociado con la mayor masa corporal, y vamos a ver a continuación a qué se debe o a qué se plantea que se presenta esta situación. Entonces lo que se plantea realmente es que en los pacientes que tienen diabetes, esta disminución de riesgo o este beneficio que plantea el mayor peso que tienen los pacientes se reduce. Es decir, los pacientes diabéticos
no le, en general, las personas con déficit peritoneal, en base a los resultados de ese estudio, le recomendaríamos que tuvieran un buen nivel nutricional, es decir, que tuvieran un índice de masa corporal, digamos, lo suficientemente alto como para tener menor mortalidad. Sin embargo, si la persona es diabética, vemos que ese beneficio es menor. Y eso se logra al tener en cuenta esta interacción, en el cual el beneficio en la disminución de riesgo de mortalidad se reduce. Entonces, viendo las conclusiones de este estudio, pues podemos sugerir que el análisis de supervivencia pues, permite trasladar lo que, digamos, lo que es información de tiempo de seguimiento a beneficios reales con respecto al plan de manejo o a las recomendaciones nutricionales que se pueden hacer a personas con una condición médica específica. Y pues, por supuesto, siempre y cuando, estas mediciones, estas estimaciones, estos valores, dependen mucho, por supuesto, de la verificación de los valores, de los supuestos de riesgos proporcionales y los demás supuestos que se plantean en el modelo. Por supuesto que se plantean modelos adicionales, se puede plantear, por ejemplo, modelos frágiles, y en los cuales pues, se modela de alguna forma diferente representando los casos, la velocidad de los casos, pero pues estos tipos de análisis requieren un conjunto de datos pues, con características diferentes. Les agradezco mucho su atención. Quedo atento a cualquier pregunta. Muchas gracias, profesor Torres. ¿Podría, por favor, compartirnos quizás su pantalla para esperar si tenemos algunas preguntas? La pantalla, la cámara será. Perdón, sí, la cámara. Sí, señor. Perfecto. Bueno, antes de que iniciemos quizás la sesión de preguntas abierta, yo sí quisiera hacer una pregunta, y es que usted mencionó que ha trabajado con estadística espacial en una conversación pues que tuvimos. Entonces me gustaría saber si existe alguna relación entre la estadística espacial y el análisis de supervivencia, o la forma en que se podrían involucrar estas dos áreas. Bueno, profesora, realmente no ha sido mi área de trabajo, nunca he trabajado datos espaciales al mismo tiempo que datos de supervivencia. Por supuesto que mi área de trabajo usualmente más va orientada a la estadística espacial, pero pues he visto ya varias sesiones en este seminario que habían trabajado con estadística espacial o con datos espaciales georreferenciados, por lo que pues, opté por presentar algo con supervivencia preferiblemente. Pero pues sí, también existe existen modelos de supervivencia adaptados a datos espaciales, en los cuales pues se utilizan como modificaciones, obviamente involucran dentro de los procesos marcados puntuales, involucran los censuras, ¿sí? Porque análisis de supervivencia básicamente es involucrar la censura, el hecho de que hay personas que no cumplen su tiempo de seguimiento y que no tenemos información de qué sucedió con ellos, pero tenemos un tiempo que aportaron y pues queremos involucrar esos tiempos a nuestro análisis. Y pues eso se puede hacer también con datos espaciales. Muchas gracias. Recuerden que las preguntas las pueden hacer a través del chat o activando sus micrófonos. Nos pregunta Carlos Alcántara. Buenas tardes. En los datos de los pacientes, ¿qué tipo de datos de censura se recogieron? En los pacientes, ¿qué datos de censura? ¿A qué se refiere, Carlos? Perdón la pregunta. Carlos, si quieres puedes abrir el micrófono y vas a tener un diálogo más fluido con el profesor. ¿Qué tal? Buenas tardes. Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Tengo entendido que en el análisis de supervivencia lo que hace, digamos, diferente a los otros modelos es los datos de censura que se encuentran en la data. Y sí. Con respecto al trabajo realizado, ¿qué tipo de datos de censura se recogieron en la encuesta o en la presencia de los pacientes? Usualmente la gran mayoría de los datos de este trabajo fueron censuras producto de la pérdida. O sea, el paciente no se
no se pudo contactar por diferentes razones, ya sea por mudanzas, eran datos de base, era una base de datos, era un seguimiento de una cohorte de base poblacional, por lo tanto, pues los pacientes si se trasladan de domicilio o si fallecen por otra causa que no puede ser justificada, pues, pues finalmente no presentan el evento que era pues, la muerte asociada a la diálisis. Entonces, pues, esos pacientes, pues en caso de que no se presentara la pérdida, no sabríamos el tiempo de seguimiento que hubieran completado. Entonces, pues, eso usualmente eran los casos. Realmente solamente se presentaron 2 casos en los cuales el tiempo de seguimiento que el momento en que se cortó el seguimiento, pues seguían sin presentar el evento. Es decir, el seguimiento fue a través de muchos años y pues eso pues permitió que las curvas puedan extenderse lo suficiente en el tiempo. La mayoría de análisis de supervivencia pues por razones de costo solamente se limitan a un periodo de tiempo mucho más corto, y pues en este caso pues fueron más de 15 años de seguimiento, que es a toda la cohorte en general. Es una cohorte dinámica pues, pero fue un tiempo de seguimiento bastante largo. Ok, profesor, gracias. Hola, buenas tardes. Muy buenas tardes. Muchas gracias, doctor Hugo. Agradezco su presentación, muy interesante. Me gustaría conocer, en el caso de estos modelos que usted refiere que son semiparamétricos, si además se debe considerar cumplir con los supuestos de los test paramétricos, específicamente. ¿Eso se tiene en cuenta o no? Eso es una de las preguntas. Tengo otras más, pero quisiera saber. Los supuestos claro, la tiene una parte paramétrica, que es lo que se modela con la regresión de Cox, y la parte no paramétrica. La parte paramétrica justamente es la que se estudia, no solamente a través de los test típicos por ejemplo, la robustez de la estimación de la varianza, o por ejemplo, bueno, los datos evaluarle, por ejemplo, datos demasiado influyentes, sino por supuesto digamos, el supuesto básico es los riesgos proporcionales, y es el que se evalúa con los residuos de Schoenfeld. Entonces, por supuesto que eso se evaluó en este caso, y pues digamos que la parte no paramétrica, pues ya depende como tal de ahí sí está más libre de supuestos, pero ya supone la medición correcta de cada tiempo, del tiempo de cada evento y de la proporción de sobrevivientes al momento de cada evento. Que es digamos que el supuesto más importante que tendría que cumplir la parte no paramétrica, pues, que es la estimación de la función base. Es decir, que de todas formas habría que tener en cuenta que la distribución sea normal, valorar la homogeneidad de varianza, ¿no? Bueno, a diferencia de la regresión lineal, acá en este caso, digamos que no se somete directamente a los test de normalidad, porque los tiempos de supervivencia pues, claro. no cumplen con esa forma de distribución. Sí, entonces no se requiere usualmente la normalidad en los tiempos de supervivencia, que pues de eso no se alcanzaría. Y la posibilidad de interacción entre variables que sean confusoras, modificadoras de efectos, por ejemplo, que usted puede incluir en las covariables. Por supuesto que sí, justamente eso fue. ¿Se incluye dentro, también se incluye, digamos, dentro del mismo modelo, o lo controlan por diseño también? En este caso, como fue una selección hacia atrás, pues se partieron con 100 variables en las que pues, de forma se estableció la significancia de cada una de ellas, y la gran mayoría no alcanzaban significancia. De hecho, tiene que ver con la pregunta anterior, porque sí. si bien la normalidad no se debe cumplir, para estimar la significancia de cada subcoeficiente, pues se tiene que cumplir el teorema límite central y permitir que pues, la cantidad de datos para cada combinación de factores tiene que ser suficiente. Naturalmente, si tenemos 100 variables, pues con 250 pacientes, no es suficientes pacientes para cada combinación de factores. Entonces, todas las combinaciones de variables no se pueden evaluar al tiempo. Entonces, pues la metodología que se siguió pues, fue circunscribir las variables significativas, y dentro de esas, pues, que eso pues, está supeditado al tamaño de muestra de cada uno, y con esas variables, pues, se estableció la interacción entre diabetes índice de Quetelet, ¿sí? Pero por supuesto, no fue por diseño, porque no se escogieron las variables antes de seguimiento, ¿sí? Entonces, otra pregunta sería, ¿han explorado el significado del área bajo la curva? ¿Qué podría representar en estos casos? ¿Y qué ventaja usted le ve a este método con respecto, por ejemplo, a las curvas ROC, que también se han utilizado
para con exactitud estimar la supervivencia Claro. o mejor la sobrevida en los pacientes. Claro, el uso del área bajo la curva en pruebas diagnósticas, pues por supuesto, pues para separar, digamos, para evaluar la eficiencia diagnóstica de un test, ¿sí? Por encima de la diagonal. En este caso, digamos que termina siendo más importante realmente es la diferencia entre las curvas, porque vamos a comparar dos curvas dos curvas de supervivencia entre la ausencia y la presencia de un factor específico. Entonces, más que el área bajo la curva, sería el área entre las curvas, lo que sería de mayor interés acá, porque es digamos, la separación. Digamos, si tengo una curva así y la otra curva está abajo, pues medir esa área sería más interesante que pues, el área total bajo la curva. ¿Y han explorado qué puede significar en la práctica clínica esa área? La diferencia entre en la práctica clínica, o similar a como se analiza en las curvas ROC, por ejemplo. Pues directamente el área bajo la curva no se toma en cuenta directamente en tareas de supervivencia, no se toma directamente, pero pues significaría, pues, entre más área bajo la curva tenga, pues tengo menor velocidad de presentación de casos, porque pues, digamos, la curva se mantendría más tiempo arriba. Entonces, podría simbolizar, por ejemplo, una forma de representar el tiempo de supervivencia de un grupo. Pero pues no, usualmente para comparar tiempos de supervivencia se usa la mediana, se comparan las medianas de supervivencia. Sí. Entre los conjuntos de datos. Sí. El área bajo la curva pues no la tengo referenciada como un método estadístico o un método de resumen de datos de supervivencia. Ya, muy bien, gracias. No, gracias a ustedes. Muchas gracias por la invitación. Profe, una pregunta. Esto es con respecto a la disponibilidad de datos para proyectos de este tipo o los costos para llevar a cabo este tipo de proyectos, porque usted nos dice pues que es un estudio que se hizo de pasos hacia atrás y pues teniendo en cuenta que tenía muchos años para la obtención de estos datos, pero digamos, si quisiéramos hacerlo con una metodología de pasos hacia adelante, ¿cuál sería como la forma de ahondar este problema antes de...? Pues lo que planteas es, bueno, primero esos estudios son muy costosos, realmente. El tiempo de seguimiento, cuando se toman bases, o sea, registros de historias clínicas, pues no es tan preciso la determinación de la ocurrencia de los eventos. Cuando se quiere hacer de una forma bien lograda y rigurosa, pues es muy costoso ese tipo de estudios. Y pues lo que refiere de paso de ir agregando las variables, pues es tomar, por ejemplo, este modelo, que es el tercer modelo, y pues proponer otro, digamos, a un nuevo conjunto de datos, proponer ese modelo como un modelo base y diseñar un estudio en que involucre, por supuesto, otras variables adicionales, partiendo de las variables que ya tenemos. Entonces, pues ahí, pues como vamos a añadir variables a partir de este modelo que ya podemos suponer como válido, pues haremos un modelo, un método de selección de modelos hacia adelante, en este caso. Pero pues en general esos estudios son bastante largos y bastante costosos. Este estudio pues costó muchos años de seguimiento. Entonces pues, o sea, tomar la decisión de qué variable incluir, por supuesto de antemano es muy importante. Bueno, de hecho pues no es que haya mucho espacio de tiempo como para estar probando una variable y volver a diseñar otra vez desde el principio, porque pues es muy complejo. Hay que pues tener en cuenta cuáles variables se incluirían, tratar de medirlas todas y después de terminar el estudio, pues tratar de ir añadiendo las variables que son significativas. Profesor, buenas tardes. Nuevamente gracias por la presentación. Tengo una consulta. Sí. En la presentación se muestran varios modelos como para el mismo experimento. Y lo que se hace es con un proceso, con un criterio de selección, definir cuál es el mejor modelo. Sí. ¿Es mejor hacer eso o modelar con un solo modelo y luego ir como corrigiendo o estimando mejor ese modelo? Es que lo que sucede es que en este caso era, pues había micronumerosidad, o sea, habían demasiadas variables. Entonces, seleccionar cuáles de esas variables se iban a retener en un modelo final, pues muchas se pudieron descartar por tamaño de muestra, porque un gran porcentaje de las personas no tenían todos los datos completos. Pero aún así pues digamos que dentro de las aproximaciones hay varias formas de hacerlo.
Una forma, por ejemplo, es a través de tratar de hallar subconjuntos de coeficientes significativos, pero pues estos métodos iterativos también son, ya de por sí, el proceso de selección del mejor modelo es una investigación en sí misma, entonces Sí, es un trabajo mucho más largo, claro. En este caso, pues se usó, digamos, se procuró usar digamos, tratando de usar los factores más con significancia y con un efecto suficientemente grande. Pero pues claro, cuando tienes muchas variables es mucho más difícil tratar de decir, esta es la ideal, es muy complicado. Sobre todo ok, cuando agregas interacciones, ya que cuántas sí, claro, interacciones pueden evaluarse. sí, claro. Ok, gracias. Con mucho gusto. Dejamos la sesión abierta para una última pregunta. Bueno, profesor Torres, parece que ya no tenemos más preguntas. Le queríamos agradecer por su participación en este seminario, por haber tomado la acogida en el momento que lo invitamos. También queremos agradecer a las personas que nos acompañaron hoy desde Bolivia, de Chile, de Perú, por estar participando hoy. El correo del profesor, pues lo podemos ver, no sé si todos ven de pronto su pantalla. Es al.torres@mail.udes.edu.co. Entonces, cualquier cosa, si se quieren contactar con él, nos había dicho antes de iniciar la presentación que con mucho gusto dentro de sus tiempos, pues él estaría dispuesto a colaborar. Profe, no sé si nos quiera decir algo antes de dar la despedida final para hacer cierre. No, pues agradecerles por la invitación, la oportunidad. Ojalá que estos eventos se incentiven cada día más y pues en tiempos de pandemia, pues tener la oportunidad de compartir información es muy valioso. Bueno, profe, muchísimas gracias y muchísimas gracias a todos por su participación. Recuerden que el seminario queda grabado y lo compartimos a través de nuestra página de YouTube por si quieren volver a verlo o compartirlo con alguno de sus compañeros. Ese va a estar disponible. Alguien nos escribe en el chat. Muchas gracias por la excelente y didáctica charla. También nos escriben muchas gracias por esta interesante presentación. Bueno, a ustedes gracias por participar y por acompañarnos el día de hoy. Que tengan una feliz tarde.